SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de lunes, todavía sintiendo los efectos de la borrasca Martiño, pero alejándose ya, deja ya lluvias en menos sitios, pero sí es verdad que los caudales de los ríos en algunas zonas siguen bajando con muchísima agua y se sigue pidiendo mucha precaución. Pero bueno, parece que esta semana, Cristina Monge, buenos días, ya vamos a ver el sol. Yo ya dudaba de que existiera el sol. Y entonces hoy he abierto la ventana, he salido de casa y he dicho, es verdad, sigue aquí, no se había ido eternamente. Menos en algunos sitios está saliendo el sol. Antón Losada, buenos días. Buenos días, os falta práctica. Claro, es verdad. No, sí, tendremos que venir a hacer un stage a Galicia para prepararnos. Exactamente. Invítanos, Antón. Que es verdad. Siempre estáis invitadas. Ay, qué bonito. Carlos Navarro. Son vosotras las que no venís. Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Sí, señoritas buenos días, de la capital. aquí echando de menos las calores. Echando de menos las calores. Bueno, después nos arrepentiremos, ¿eh? Sí, de todo esto que estamos diciendo, después nos arrepentiremos. Vamos a empezar ya el abierto, vamos a empezar el análisis, después iremos a la actualidad internacional, a las reuniones para el alto el fuego en Ucrania, la situación en Gaza, pero yo quiero empezar, y además aprovechando que está Antón aquí, por algo que ha pasado este fin de semana, que es una nueva manifestación, esta multitudinaria, y además manifestación no solo por tierra, sino también por mar, porque han participado muchísimas embarcaciones. Manifestación en un pueblo que ha superado con esta convocatoria y con mucho el número de habitantes, esa pobra do Caramiñal, al norte de la Ría de Arousa, donde manifestantes a pie y otros, como les decía, a bordo de muchas embarcaciones, han salido a protestar otra vez contra la macrocelulosa de Altri, que la Xunta apoya instalar más arriba, siguiendo el río, en Palas de Rei. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día, Ángels. Había vecinos preocupados por el efecto medioambiental y había trabajadores del sector pesquero, mariscadores, agricultores, miles de personas que viven de un modo u otro del río Ulla y de su entorno y que están muy preocupados. Sí, Galicia se moviliza por tierra y mar contra la macrocelulosa de Altri. Ha sido una protesta masiva, más de 50.000 personas, según sus organizadores. En Apobra estaban este sábado ganaderos, agricultores, mariscadoras, marineros. E sobre todo a saúde dos cidadáns. Ao final son decisións que eu penso que son de carácter político. En Portugal se prohibiu esta macrocelulosa. Como cada protesta que se convoca contra este proyecto ha sido multitudinaria, la Xunta desoye el clamor social, mantiene su apoyo a esta planta de la multinacional portuguesa Altri y tira de mayoría absoluta. Dice que hace un año ganó las elecciones y eso es un aval a su política industrial. Es la consellera de Medio Ambiente, Axeles Vázquez, este domingo en entrevista aquí en la SER. Bueno, pois a verdade é que a Xunta ven de gañar unhas eleccións, foi de maneira contundente, todo o mundo coñecía de primeira man cal é a planificación da Xunta de Galicia, como actúa a Xunta de Galicia, e a partir de aquí unha soa preocupación miña como consellera de Medio Ambiente, que poida haber persoas que estean angustiadas. Lo que no dice la consellera Ángels es que hasta semanas después de esas elecciones no se publicaron en el Diario Oficial de Galicia las características técnicas de un proyecto que inicialmente, en 2021, con Feijóo en el poder, en la Xunta, se presentó como una planta innovadora en Europa para fabricar fibras textiles y que contaba con el apoyo incluso de Inditex. La multinacional del textil pronto se apartó de un proyecto que se ha convertido finalmente en una macrocelulosa para tratar 400.000 toneladas de pasta de papel. Richie, estamos hablando de un proyecto muy contestado desde el principio por la preocupación entre estos sectores que tú mencionabas y que no ha hecho más que incrementarse porque hay muchas dudas. Además, se habla de un número de empleos que ahora está en cuestión, una explicación cuestionable sobre a qué se iba a dedicar la planta y sobre todo el impacto ambiental. Hablamos de que la planta va a tomar hasta 46 millones de litros de agua al día de un embalse, va a verter 30 millones al río Ulla después de utilizar ese agua para un proceso químico, y con esos números hay varios expertos que ven muy difícil que eso no tenga impacto en la riqueza del río y de la ría en la que desemboca. Pero la Xunta, que dio una autorización expresa al proyecto, se defiende con argumentos como, bueno, que ese agua, que nadie bebe agua de ese río, de esa ría.
Sí, hay mucha controversia y preocupación sobre el impacto que la macrocelulosa tendrá en el río Ulla y en la ría de Arousa. Los expertos advierten de los riesgos de cañonazo e hipoteca ambiental. Ha hablado aquí en la SER el científico de CSIC, Fernando Valladares. La Xunta lo niega, reconoce eso sí que la temperatura del agua del río se incrementará 3 grados, pero que eso, sostiene el gobierno gallego, no supone ningún peligro, porque, dice Ángeles Vázquez, lo ha dicho aquí en la SER, que nadie bebe agua directamente del río. Ninguén bebe auga do río directamente, a auga do río ten que pasar por unha etapa, sexa como sexa a condición do río. En este caso, pois hai que dicir que as exixencias son enormes por parte da Xunta de Galicia e bueno, pois eu teñolles que dicir que non lles vai a afectar en absoluto. Primeiro porque estamos falando de unha empresa que en línea recta está a 70 kilómetros da ría, pero son 130 kilómetros de río. Eso decía Ángeles Vázquez, que para defender la implantación de esta macrocelulosa, la consejera de Medio Ambiente ha dicho que estamos en la era del papel y el cartón y que Galicia tiene que estar ahí, y echa mano de otro controvertido proyecto, el de ENCE, en Pontevedra, de otra celulosa. Dice que las playas de Marín, donde se ubica esa celulosa, tienen bandera azul. Por lo tanto, falar de macrocelulosa moitas veces a xente di é que se nos ven encima. Pois hai que ver a Marín, que está ao lado de Pontevedra, e todas as súas playas teñen bandeira azul. Argumentos, Ángels, que lejos de tranquilizar, preocupan todavía más a una sociedad gallega que sigue en pie de guerra contra este proyecto de Altri. Rechi, gracias. Buenos días. Bueno, pues multitudinaria manifestación de vecinos, pero de todos, representando a todos los sectores que se pueden ver afectados por la implantación de esta macrocelulosa, Altri, en esa zona. Y los argumentos de la consellera, bueno, primero que ganaron las elecciones y que eso les da carta blanca para hacer lo que quieran, un proyecto que no llevaban antes de las elecciones, como nos recordaba ahora Rechi. Pero luego, Antón, esos argumentos de, hombre, es que nadie bebe el agua del río, que como son argumentos científicos de peso, ¿eh? Claro, ¿dónde hay que firmar, Ángels? ¿Dónde hay que firmar el informe técnico? Claro. Ese es el gran argumento. Aquí se producen varios elementos. Primero, yo creo que alguien tiene que recordarle alguna vez a los responsables políticos, en este caso a los de la Xunta, que las elecciones no son una absolución. Ganar o perder unas elecciones no te absuelve de tus pecados ni de tus errores. O sea, no convirtamos el trámite democrático en una especie de liturgia cristiana por la cual yo, como he ganado unas elecciones, pues ya tengo el perdón universal de todos mis errores. Si además resulta que fuiste a esas elecciones sin contar lo que realmente se estaba haciendo y lo que realmente se quería hacer, pues no sumes a la impostura de ganar unas elecciones que las has ganado no contando toda la verdad. Aquí se producen varios elementos. El primero y fundamental es que hay una quiebra absoluta de confianza, porque la administración autonómica, la Xunta, ha actuado más como asesora de Altri que como una administración pública, y ha construido todo el proceso para conseguir darle la autorización final, que es el informe de viabilidad ambiental o de sostenibilidad ambiental. Es de estos informes, ¿sabes?, que yo te puedo hacer 14 si quieres, que es, bueno, sí, es viable siempre que usted haga esto y no sé qué más, y siempre que pase no sé qué, y que el Tajo no se desborde, y que la Luna cumpla su ciclo. Es decir, hay una serie de estos informes técnicos que produce a veces la administración, que están construidos para darte efectivamente la razón, pero que tiene tal cantidad de salvedades y tal cantidad de excepciones que, como han dicho ya bastantes científicos, entre ellos científicos de prestigio del CSIC, hacen que el informe no sea un elemento de referencia. O sea, con eso no tiene la validez ni la consistencia ni el nivel de exigencia. Pero para mí lo más relevante aquí es que desde el minuto 1 no se nos ha dicho una verdad. O sea, que llevamos 3 años, casi 4 años, intentando averiguar qué van a poner o qué quieren poner en Palas de Rei. La comarca de Ulloa, que se dice, bueno, es una comarca, ya se sabe, la Galicia interior, la creación de puestos de empleo. No es el caso de esta comarca, es una comarca del interior de Lugo, una de las comarcas que más creció económicamente en la última década, con una tasa de paro por debajo del 5%, que ha conseguido abrirse camino, bueno, pues innovando y apostando muy fuerte por la agricultura sostenible y por actividades del tercer sector. No estamos hablando de, vamos a llevar, que están deseando que llegue allí una industria que dé trabajo porque los pobres se mueren, no.
No ese es el caso. No es una comarca que necesite Altri. Altri sí necesita a Ulloa y el río, pero la comarca no necesita Altri. Y el elemento fundamental aquí, como te comentaba, es que desde el minuto 1 se nos ha mentido. Pero es que es la administración la que nos ha mentido. Entonces, que por muy válidos que sean los informes técnicos, que se han producido además en un proceso lleno de relevos más que sospechosos de las personas que originalmente tendrían que haber firmado esos informes, que misteriosamente al final del proceso dejan sus puestos o son relevados para ser sustituidos por otros para que firmen esos informes. Pero la cuestión fundamental es que primero iba a ser una cosa súper verde y súper ecológica, que iba a crear tropomil puestos de trabajo. Y pues a base de preguntar, pero no porque fuera una actividad de la administración que fuera explicándonos lo que es el proyecto, sino a base de la posición de los vecinos, la oposición política. Ha sido un trabajo como detectives para intentar averiguar qué se iba a poner ahí. Cristina. Sí, esto que está describiendo ahora Antón también es una pauta ya bastante habitual en la instalación de industrias, de empresas o de cualquier tipo de dispositivo que genera alarma social y sobre todo ambiental. La falta de transparencia, la opacidad, los informes técnicos que no responden a un mínimo de calidad científica ni técnica, el apartar a los responsables de firmarlos en el último momento y hacer cambios, cuando menos sospechosos, ¿no? Eso es una pauta que estamos viendo ya en muchísimas de estas instalaciones. Aquí yo creo que la noticia positiva es que ayer, en esa movilización tan llamativa y tan importante, se juntaba gente muy diversa, ¿no? Se juntaban agricultores, ganaderos, pescadores con ecologistas, es decir, se rompe aquello de que los ecologistas son los que están en contra de los agricultores, no, van de la mano, con vecinos de la zona y, según he podido leer yo en la prensa, sino que Antón me corrija, con representantes de todos los grupos salvo el Partido Popular, ¿no? Entonces es una manifestación muy transversal que efectivamente está mostrando preocupación por el desarrollo y está mostrando que eso en cierta medida puede acabar con lo que son fuentes de riqueza que ya existen, ¿no? Decía la consejera, estamos en la era del carbón y del papel. Con datos oficiales, en el año 2022 en España el consumo de papel y cartón se redujo un 4,7% y en el año 2023 un 7,7%. No estamos en la era del papel y del cartón. De hecho, todo apunta a que se van reduciendo consumos precisamente por lo que tienen de contaminantes, por el consumo de agua, etcétera, etcétera. Y todos los procesos de digitalización ayudan, entre otras cosas, también a la reducción del consumo de papel y cartón. De hecho, una parte muy importante de esa industria, yo creo que la más inteligente, lo que está haciendo es apostar por temas de reciclaje y por cuestiones de otra índole dentro del sector, pero que apuntan más hacia un sector, hacia un ámbito de economía verde, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso hay que dejarlo claro. Y en cualquier caso, recordar, si no me equivoco, la empresa Altri ha puesto como condición para instalarse una subvención nada menos que de 250 millones que tiene que aprobar el Gobierno de España. Entiendo que con informes o con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Vamos a ver qué ocurre allí, porque esa va a ser la prueba del algodón. Carlos. Lo peor que podría hacer el gobierno autonómico en este caso concreto es ignorar el altísimo grado de respuesta social y de tensión social que ha producido, ¿no? Hay una frase de una líder vecinal que he leído que me parecía muy reveladora y sintética, que es que el proyecto puede tener licencia administrativa, pero desde luego no tiene licencia social. La de decenas y decenas de barcos que se han manifestado habiendo, según tengo entendido, alerta naranja por amenaza de olas de hasta 8 metros, pues da una idea de eso. Las cifras del proyecto pues generan dudas razonables. El gobierno autonómico tiene que explicar bien cómo con esas cifras de consumo de eucalipto, de consumo de agua, de cómo se devuelve el agua al río, en qué condiciones, pues tiene que explicarlo bien cómo es compatible con esa declaración de impacto ambiental, con esa bendición que se le ha dado. Y efectivamente hay dos cuestiones. Si es tan beneficiosa ese proyecto, ¿por qué no se ha hecho en Portugal? Y la segunda que ha apuntado Cristina, que esa es la segunda parte, hay una alta probabilidad de que se gestione una subvención millonaria que debe tramitar el Gobierno de España, y yo no sé si hay algún despacho muy influyente que está asesorando con algún exmiembro de gran importancia del Partido Socialista que está asesorando la gestión de esa subvención. Hay demasiadas dudas, pero para empezar es el Gobierno autonómico el que tiene que explicar muy bien las cosas y no ignorar lo que ha ocurrido. Sería un pecado de orgullo tremendo y temerario. Vale, es que, si me permitís, no estamos ante un caso de opacidad o falta de transparencia, ojalá solo fuera eso. No. Claro. Aquí se nos ha mentido. O sea, se nos dijo que iba a ser una cosa y está resultando ser otra.
completamente diferente, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se dijo, con lo que se nos contó desde el minuto uno. Y el gran valedor, el gran difusor de esa mentira es el gobierno autonómico, es el gobierno de Alfonso Rueda del Partido Popular de Galicia. Es la propia Xunta de Galicia, que en teoría debería estar velando por nuestros intereses. Y en lugar de eso parece que hace de asesora o estratega de Altri, con el apoyo efectivamente de alguna empresa de asesoría como Acento, que preside y dirige o dirigía y sigue dirigiendo José Blanco, Pepe Blanco, el que fue secretario general del partido. A eso se estaba refiriendo Carlos. Sí, a lo mejor por eso el PSOE está de perfil. Pero ahí la cuestión, bueno, pero es que no ha tardado. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, ha tardado entre otras cosas porque desde el minuto uno, al principio estábamos todos a favor. Si a ti te dicen vamos a ver, si a ti te dicen que van a poner una fábrica de fibra verde sostenible, que se van a crear 5.000 puestos de trabajo en la provincia de Lugo, ¿tú qué estarías, a favor o en contra? Estábamos todos al favor. Cuando se empezó a saber la verdad, no precisamente gracias a la administración, que hizo todo lo posible para ocultarla, fue cuando empezó a crecer la oposición, cuando acabamos descubriendo que al final lo que tenemos hoy, para que te des cuenta, la cadena SER consiguió una exclusiva o una primicia ayer. Es la primera vez que un miembro del gobierno gallego, en este caso la conselleira Ángel Vázquez, le llama al proyecto lo que es una macrocelulosa. La primera vez en 4 años. La primera vez en 4 años. Entonces no es solo, por desgracia, opacidad o falta de transparencia. Es mentira. Y sobre todo la quiebra de confianza que se produce, más allá de la calidad de los informes técnicos. Pero qué credibilidad, qué confianza puedo tener yo hacia los informes que genera una administración que lleva 4 años encubriendo una mentira, tapando una mentira. Con respecto a la ayuda, ahí conecta con algo que comentábamos antes. Esta no es una comarca especialmente deprimida, o a la que venga a rescatar este proyecto. Esta comarca había encontrado y ha encontrado su camino y su futuro. Insisto, es una de las comarcas que más ha crecido en términos económicos en la última década. Estamos hablando de una subvención de 250 millones de euros. 250 millones de euros. Apliquemos un concepto económico básico, el coste de oportunidad. Se me ocurren 40.000 proyectos alternativos y más interesantes para la comarca de Ulla, donde invertir 250 millones, que un proyecto que va a consumir todos los días, lo mismo que consume el total de la provincia de Lugo en agua. Todos los días. El Abierto. SER Podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolín y Antón Losada. Vamos a estar pendientes de todo lo que pase en torno a esta macrocelulosa que se quiere instalar con el visto bueno de la Xunta de Galicia, evidentemente, en Palas de Rei. Pero quiero avanzar y quiero salir ya al exterior con las 2 guerras que están ahora mismo activas, pero quiero empezar con Israel, quiero empezar con lo que está pasando en Gaza, porque yo no sé si le estamos poniendo suficientemente el foco después de que Israel rompiera el alto el fuego. Para que se hagan una idea, desde que empezó la ofensiva israelí, la cifra de muertos en Gaza, de palestinos muertos, es ya más de 50.000. El ejército hebreo sigue bombardeando la franja sin hacer distinciones de ningún tipo, atacando campos de refugiados, infraestructuras civiles, hospitales. Desde la zona informa nuestro corresponsal Miguel Flores. Buenos días. Buenos días, Ángeles. 50.000 a los que se suman al menos esas 16 personas que han muerto en las últimas horas en varios ataques, uno de ellos contra el hospital Nasser de Khan Yunis, donde las fuerzas israelíes han matado a 5 personas, entre ellas un joven de tan solo 16 años y un líder de Hamás. Eso es, Ángeles, al menos 16 muertos esta madrugada, que se suman a los más de 50.000 ya desde que empezó la guerra hace 17 meses. El principal ataque ha sido contra la clínica Nasser en Khan Yunis. El bombardeo llegó momentos después de que 2 médicos estadounidenses hicieran una conexión en directo con la CNN en la que denunciaban lo siguiente. En realidad aquí nunca ha habido un alto el fuego. Esa idea es parte de la propaganda y del blanqueamiento que los medios occidentales hacen de Israel. Sabemos por el momento que en este hospital han muerto un líder del ala política de Hamás y un niño de 16 años. Tenemos que tener en cuenta también, Ángeles, que el regreso
regreso de la guerra en Gaza está volviendo a activar el conflicto en el resto de la región. No solo en Cisjordania, donde sigue la ofensiva de Tulkarem, al norte, aquí en el Líbano, han muerto este fin de semana al menos 6 personas. Ayer, misiles estadounidenses bombardearon Sanaa, la capital del Yemen, después de que los hutíes dijeran que a partir de ahora el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv no está a salvo de sus misiles. Miguel, además de los ataques, está en los planes de Netanyahu deportar a los más de 2 millones de palestinos que viven en la franja, y el gobierno de Israel ha empezado a dar forma a una especie de organismo para que se encargue de planear los desplazamientos forzosos de los palestinos a terceros países, algo que recuerda a eso que dijo Trump después de su toma de posesión cuando habló de crear un resort y que parece tener mal encaje en el derecho internacional. Exactamente, Ángeles. Ayer mismo se fundó una agencia estatal para organizar el desplazamiento de los palestinos de Gaza, bueno, como la han bautizado en el gobierno israelí, para el abandono voluntario de los árabes de la franja y su salida a terceros países. El ministro de Defensa de Netanyahu, Israel Katz, anunció ayer que este nuevo organismo actuará en coordinación con el plan de Donald Trump de que Estados Unidos se haga cargo de reconstruir Gaza. Katz dice que todo lo que haga la nueva agencia estará amparado por el derecho internacional. Sin embargo, uno de los terceros países a los que previsiblemente se quiere mandar a los palestinos, Jordania, ya ha respondido a la iniciativa y ha condenado que la nueva agencia israelí supone una flagrante violación del derecho internacional y del derecho humanitario. No sabemos qué forma tomará esta expulsión de palestinos. Lo único claro en este momento es que aquella excentricidad que Trump anunciaba con vídeos de inteligencia artificial hace pocas semanas es ahora un plan sólido y una prioridad para el Estado de Israel, como demuestra la fundación de esta agencia. Miguel, gracias. Gracias a ti, Y todo esto mientras Netanyahu empieza a tener otra vez problemas internos, problemas domésticos. Cuantos más problemas tiene Netanyahu en el interior de su país, más recrudece la guerra contra Gaza, pero ahora reactivando, Cristina, este plan con la creación de un organismo para la expulsión, no para el movimiento, sino para la expulsión de los gazatíes de su casa. Antón Losada, en sus claves esta mañana, hablaba de una agencia para el genocidio, ¿no? Creo que decías literalmente, Antón, y creo que es eso. Y justamente. Y yo creo que de Israel y de Netanyahu ya nos pueden sorprender pocas cosas, porque el nivel de barbaridades va creciendo cada vez más. Aquí la cuestión es ver qué hacemos los demás, porque todo esto está pasando mientras Europa mira impávida, incapaz de dar una respuesta, incapaz de poner en marcha los mecanismos políticos, económicos, diplomáticos, estratégicos que tiene. Por lo tanto, yo creo que ya más que volver a decir por enésima vez el horror que está siendo todo aquello, ¿no? Esa escalada de barbaridades que estamos viendo, las cifras de muertos, que bueno, se hablan de 50.000, pero yo siempre digo, ahí son cifras en torno a 50.000, porque claro, no es que la contabilidad de cadáveres, ¿verdad?, pueda ser muy rigurosa en esas condiciones, con las imágenes que cada día ya nos sangran los ojos de verlas, y aquí permanecemos, pues eso, impávidos, ¿no?, sin mover un dedo. Entonces yo creo que ahora mismo ya hay que volver el foco a ver qué hacemos los demás y dejar de sorprendernos por la maldad de Netanyahu, que sabemos que está allí. Además ahora ha encontrado un aliado maravilloso, que es Trump, por lo tanto se multiplica su capacidad de impacto, pero claro, la pregunta es, ¿y los demás qué hacemos? Llamábamos la atención, y ahora voy a ir a la publicidad, después sigo con vosotros, Antón y Carlos, pero nos llamaba la atención los días posteriores a la ruptura de la tregua por parte de Israel, la poca presencia que tenía esto en los grandes medios internacionales. Y es verdad que está todo el mundo focalizado con Ucrania, que es la guerra que está en las puertas de Europa, pero olvidándonos completamente de lo que está pasando en Oriente Próximo. Abierto de Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolín y Antón Losada. Estábamos hablando de la situación en Gaza, esos 50.000 muertos desde que empezó la ofensiva, la ruptura de la tregua por parte de Israel, aunque desde Gaza se dice, la parte palestina, que realmente ha sido una tregua que nunca ha existido, un alto el fuego que nunca ha existido, pero ahora Netanyahu ha recrudecido los ataques contra la franja de Gaza, y no solo eso, sino que ha creado esa especie de organismo para deportar a los más de 2 millones de palestinos que sobreviven en la franja de Gaza, lo que tú has denominado, y lo recordaba Cristina, Antón, en tus claves, como una agencia para el genocidio. Para el genocidio y la limpieza étnica. Bueno, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que Gaza nos afecta directamente, como europeos. Lo que está sucediendo en Gaza debe ser y debería ser tan importante para nosotros como lo que está sucediendo en Ucrania.
Eso es lo primero que hay que entender. O sea, no es un asunto que sea ajeno a nosotros, ¿no? Y mucho menos el pueblo palestino, que debe ser el pueblo más solitario y más abandonado del mundo, porque duele a los ojos ver cómo la realeza saudí acoge las supuestas conversaciones de paz, que en realidad son unas conversaciones para la extorsión, sobre Ucrania en su suelo, en Riad, y no parece que esté moviendo un dedo para ayudar a sus hermanos palestinos, ni Arabia Saudí ni una parte muy sustantiva del mundo árabe, que parecen asistir con la misma indiferencia que el resto del mundo a lo que le lleva sucediendo al pueblo palestino desde hace décadas, ¿no? Lo segundo es constatar que lo de cambiar Gaza como el campo de concentración al aire libre o cielo abierto más importante del mundo y más grande del mundo por el resort de lujo con más futuro del mundo, parece que es en serio. O sea, que no era una broma de Donald Trump. Y la tercera cuestión, decir que nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Porque esto no es solo Gaza sí, Gaza no, judíos sí, judíos no, palestinos sí, palestinos no. O sea, lo que se está decidiendo y decantando en estos momentos en Gaza, también en Ucrania, pero en Gaza también, es cómo va a ser el mundo en los próximos 20, 30 o 40 años. Si vamos a mantenernos en un mundo regido o que intenta regirse, aunque no lo consiga siempre, por los principios del derecho internacional público, o sea que reconocimiento de que mi soberanía es igual que tu soberanía, de que la buena fe en nuestras relaciones es una obligación, de que nos autoobligamos al arreglo pacífico de las controversias y que aceptamos que no debe amenazarse ni debe usarse la fuerza. Esos son los 4 principios básicos que han articulado el derecho internacional. ¿Qué se está jugando ahora? Volver a antes de eso. Volver a un mundo donde el derecho internacional no existe, donde lo que existe es la ley del más fuerte. ¿Por qué hace Putin lo que está haciendo? Porque puede. ¿Y eso qué significa? Que mañana, si puede, lo volverá a hacer. ¿Por qué? Porque puede. ¿Por qué está haciendo Netanyahu lo que está haciendo? Porque puede. Y mañana, pues lo volverá a hacer si puede. Y mientras cuente con el apoyo de Donald Trump y con la amistad y la alianza estratégica de Donald Trump, por las razones que sea, pues lo seguirán haciendo. Pero esa reflexión, Antón, es tremenda, cierta pero tremenda. Es que o sea, ¿dónde queda el derecho internacional? Es que esto es lo que nos estamos jugando aquí. O sea, no, es que antes ya no regía el derecho internacional. Vale, lo acepto, no era un mundo perfecto. Lejos de mí idealizar el pasado. Pero se intentaba. Sí. Y al menos los países estaban obligados a respetar por lo menos la liturgia, el relato, lo que quieras decir. Pero ahora es que volvemos al mundo anterior, a esas mínimas reglas que el mundo se dio después de, recordémoslo, 2 guerras mundiales. Después de 2 guerras mundiales. Y ahora vamos a un mundo donde... ¿Por qué hace Putin? Pues porque pueden. La ley del más fuerte, lo que decía el anterior secretario de Estado de Joe Biden. Un mundo en el cual hoy estás sentado a la mesa y estás ordenando el menú y al día siguiente estás en el menú. Para que los que se sienten a la mesa te repartan. Carlos. Sí, por eso habrá que estar atento a cuál es la posición de todos y cada uno de los organismos internacionales y de los gobiernos de muchísimas naciones. Por el momento no se les ha oído, ¿eh? Claro, con el tema de Gaza no se les ha oído. Esa creación de esa agencia macabra de expulsión, a las cosas hay que llamarla por su nombre, de los gazatíes. Nunca está de más recordar que este conflicto empezó con un salvajísimo atentado de la organización terrorista Hamas contra Israel y que en ningún caso la respuesta de Israel ha sido la apropiada de un país con democracia parlamentaria, separación de poderes y tradicionalmente con grandes aliados, ¿no? Gaza ya hoy, si existiera esa declaración oficial, podríamos decir que es un territorio sin esperanza. No ha ayudado a nada. Por supuesto, como a nada, la victoria de Trump y el episodio frívolo, hortera y cruel del proyecto turístico que parece efectivamente que ¿quién no le iba a decir? Que va hacia adelante. Sí. Hemos normalizado ya ese tipo de escándalos, ¿no? Y suena hoy, desgraciadamente, a música celestial la solución de los estados que conviven bajo una tutela de la ONU. Como digo, Gaza es un territorio sin esperanza y lamentablemente ya hasta se me quedan cortos las peticiones de paz que hacía el Papa Francisco. ¿no? Claro, es que antes decíamos con Cristina, es que ya prácticamente no sé qué decir. No somos nosotros quienes tenemos que decir que también, porque tenemos que recordarle a la población que la guerra en Gaza sigue, que nadie se olvide de ello. Pero claro, decía ahora Carlos, veremos a ver cuál es la reacción internacional a esta creación de un organismo para la deportación de los gazatíes. De momento, la respuesta es ninguna. Cuando se habla de aumentar el gasto militar, cuando se habla de... Siempre hay esta pregunta, ¿no? Bueno, aumentar el gasto militar... ¿Para qué? Pues para que no vayamos hacia ese mundo.
porque Europa, la Unión Europea, es lo que representa. La Unión Europea es mucho más que una sociedad de países, es una idea, es un conjunto de valores, y dentro de esas ideas y ese conjunto de valores está ese derecho internacional basado en el reconocimiento mutuo de la soberanía, en la buena fe, en el arreglo pacífico de las disputas y las controversias y la renuncia al uso de la violencia. Eso es lo que tiene que representar Europa en este momento, porque eso es lo que nos diferencia de lo que representan Trump y Putin, y por eso Gaza nos afecta directamente, y la Unión Europea no puede seguir callada y no puede ponerse de perfil. Cristina. Claro, es que ese es el tema, justamente. Estamos ahora mismo escuchando, viendo, haciendo llamamientos a la movilización, al sentirnos orgullosos de ser europeos, entendiendo que Europa es eso, que ahora mismo se estaba diciendo, efectivamente, y así tiene que ser. Pero luego vemos, yo insisto en eso, vemos cómo está impávida ante el tema de Gaza, como no pone en marcha ninguno de los medios que podría poner. Ya sé que es un tema delicado y ya sé que Alemania tiene ahí toda su historia que todavía no ha digerido, como estamos viendo, pero lo que se está cometiendo es un genocidio a nuestros ojos. ¿Cuántas veces hemos dicho aquello? ¿Cuántas veces hemos pensado aquello de cómo es posible que los que vivieron el exterminio judío o lo que fue todo, lo que supuso el nazismo, ¿no?, en aquel momento, cómo es posible que aquellas sociedades no reaccionaran? Bueno, pues es que lo estamos viviendo ahora mismo en primera persona. Y todavía hay quien considera a Israel una democracia. O sea, un país que está cometiendo un genocidio del calibre que estamos viendo, y todavía hay quien defiende que como convoca elecciones cada X tiempo, se le puede seguir considerando dentro del grupo de las democracias. Entonces, claro, o sea, el nivel de esperpento es tal que llega un momento en que te faltan las palabras para definir la situación. Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí, no, simplemente que Europa no tiene asegurada su defensa, está en condiciones ahora, por desgracia, de preocuparse de Gaza, ¿no? Que los gazatíes, no se nos olvide, es un pueblo doblemente machacado, por lo que está la ofensiva que está sufriendo de Israel, y siempre lo ha estado por los terroristas de Hamás. Nunca se nos olvide eso, es importante recordarlo. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando de alguna manera de lo mismo, porque vamos con esas conversaciones, y antes lo comentaba Antón, en Arabia Saudí se sientan para negociar un alto el fuego, pero no es el alto el fuego en Gaza, no es el alto el fuego que afecta a los palestinos, sino que es el alto el fuego en Ucrania. Además, reuniones a tres bandas. En el abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolín y Antón Losada. Vamos con esas negociaciones para un alto el fuego en Ucrania, porque sigue haciendo de mediador Estados Unidos entre los dos países, entre Ucrania y Rusia, para la firma de ese alto el fuego temporal, un acuerdo que Kiev ya ha aceptado a la espera de que lo haga Rusia, que todavía se va mostrando reticente. Pablo Moranola, de nuevo. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Ayer en Riad, en Arabia Saudí, se reunieron delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania. Hoy está previsto que hagan lo propio los equipos de Washington y de Moscú. En la Casa Blanca mantienen la esperanza de que Putin acepte la tregua temporal y que esto sea un primer paso para un alto el fuego definitivo, aunque mientras se negocia continúan los ataques sobre Ucrania. Exacto, esta misma mañana, sin ir más lejos, han llegado más drones rusos a territorio ucraniano después de un fin de semana en el que Rusia ha alcanzado incluso Kiev, la capital, sembrando el terror con esos aparatos y provocando 3 muertos solo en esa ciudad. Son ataques que, según Zelensky, demuestran que Putin no quiere realmente la paz. Por eso anoche, en su mensaje diario, pedía más presión a Moscú para forzarle a aceptar ese alto el fuego. Un mensaje claramente dirigido a Estados Unidos, que desde hace una hora mantiene esa anunciada reunión con la delegación rusa en Riad para resolver, dicen, cuestiones técnicas de la tregua parcial sobre las infraestructuras energéticas que ambas partes han aceptado, pero que todavía no ha entrado en vigor. Y después de eso, intentar ampliarlo también a una tregua marítima en el Mar Negro. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, vendía ayer cierta positividad. Espera progresos reales en estos contactos con la delegación rusa en Riad. Son optimistas a pesar de todo. El Kremlin ha rebajado las expectativas sobre esos contactos con Estados Unidos, que se celebran al margen de las reuniones que esa delegación americana ha mantenido con Ucrania. Anoche fue esa reunión, duró 5 horas y fue una cita productiva, según el ministro de Defensa de Ucrania. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Puede ser muy productiva la cita que mantenga Ucrania con Estados Unidos, pero si la contraparte, que es Rusia, Carlos, rebaja las expectativas y tiene muy claro qué es lo que quiere, que es el territorio conquistado, y que Ucrania no entre a formar parte de la Alianza Atlántica, parece difícil esa tregua.
Bueno, si hay alguna opción de que haya tregua, nos guste más o menos, gracias a la mediación de la Administración de Estados Unidos, que está en manos de un botarate, pero es el escenario único posible para que haya alguna buena noticia. Aquí el debate es si efectivamente habrá una tregua o si hay posibilidades de que haya una paz duradera. Al menos, por ser un poco optimista, pues las posiciones están menos distanciadas, ¿no? Yo apostaría, por ser optimista, que habrá una tregua. ¿Por qué? Porque Rusia no termina de ganar la guerra, eso lo hemos hablado aquí en El Abierto en varias ocasiones. Zelensky está más débil que nunca y acaba de ser humillado ante todo el mundo, y Estados Unidos quiere, uno, ponerse la medalla, y dos, cobrarse todo lo que lleva invertido en el conflicto, con lo cual conviene ser en el análisis, a mí, desde mi punto de vista, muy, muy pragmático. Cristina. Y una de las cuestiones fundamentales que estos días hemos visto que se está planteando, ¿no?, alrededor de estas negociaciones tiene que ver con lo que comentábamos antes de cómo cambia el orden internacional, de cómo cambia el mundo, de cómo salta por los aires el derecho internacional, el multilateralismo y todo lo demás. Y es que estas negociaciones van a pivotar en buena medida en torno a 3 elementos: territorio, materias primas y fuentes de energía, incluso centrales nucleares. Estos son las materias primas, de alguna forma, de las guerras, iba a decir del futuro, pero no del presente. O sea, siempre las guerras han tenido un componente importante de lucha por los recursos, sea agua, sea petróleo, sea lo que sea. Bueno, pues vemos que en este nuevo desorden internacional, efectivamente, lo que va a girar en esas negociaciones van a ser las materias primas, muchas de ellas fundamentales para digitalización, transición ecológica, etcétera, etcétera. Fuentes de energía, en este caso las nucleares, nada menos, con lo que supone, ¿no? Y por supuesto territorio. Entonces, bueno, pues de esta manera es como se está configurando ese nuevo escenario, ¿no?, que acompaña la caída del multilateralismo y por supuesto también esa sensación, ¿no?, de que estamos sin reglas ya, por lo menos aparentes y claras, que guíen las nuevas relaciones internacionales. Antón. Lo que está sucediendo en Riad es como si estuviéramos ahora mismo en la calle y viéramos a 2 matones apaleando a un señor indefenso, mientras gente que pasa por la calle le piden a los matones que dejen de apalearlo, y cuando nos preguntaran, nosotros dijimos: ¿qué está pasando ahí? No, está negociando. Es una negociación. No es una negociación. O sea, lo que está pasando en Riad no es una negociación. Es decir, es Zelensky con una guerra que evidentemente no puede ganar, con un país exhausto y al límite de su resistencia, sometido a una extorsión por parte de 2 autócratas que lo que han hecho no es tanto pactar una tregua, sino pactar no seguir dañando su futura propiedad. Eso es exactamente lo que acordaron Trump y Putin. Y Putin no se lo acaba de comprar. Esto de no atacar las infraestructuras y tomar el control de la infraestructura energética de Ucrania, no atacar las centrales nucleares, los productos de energía. Bueno, esto es como si Ángels y yo nos estuviéramos peleando por una finca y pactáramos de dejar de destruir la finca hasta que encontráramos una solución pacífica, ¿no? Un escenario imposible, porque Ángels y yo jamás discutiríamos, jamás me quedaría yo la finca. Exacto, no tiene nada que hacer, Antón. Como todo el mundo sabe. Entonces, la cuestión es, si queremos que esto sea una negociación, solo hay un elemento que puede equilibrar esa mesa, que es que Europa se siente ahí, que es que la Unión Europea, que es la única baza que le queda a Ucrania, que no se sienta en pie de igualdad, porque una negociación exige un cierto equilibrio entre las 2 partes, que si no, no es una negociación, son 2 matones apaleando a un viandante. La única baza que le queda a Ucrania es la Unión Europea. Por eso es sustantivo y fundamental que se siente la Unión Europea en esa mesa. Primero, por lo que hablábamos antes de Gaza. Es decir, porque no podemos permitir esta regresión a un mundo anterior al derecho internacional. Segundo, porque es la única garantía de que eso pueda ser realmente una negociación entre partes que efectivamente se necesitan mutuamente y ninguna puede imponerle a la otra sus condiciones. Y tercero y fundamental, y no me cansaré de repetirlo, es que es nuestra frontera. Ucrania es nuestra frontera, la frontera de la Unión Europea y la frontera de España también.
Y lo que sucede ahí nos afecta directamente, en todos los términos. No es algo que está sucediendo a miles de kilómetros, que está sucediendo a miles de kilómetros, pero es como si estuviera sucediendo en los Pirineos. Esa es ahora nuestra frontera, y como quede esa frontera, claro que condiciona nuestra vida y nuestra situación en el mundo. Por supuesto, pero el problema es que ni Rusia ni Estados Unidos van a tener ningún interés en invitar a Europa, ni la Unión Europea está haciendo nada para forzar su presencia allí, efectivamente. Pues es que... Por lo tanto, eso es un deber ser, pero ojalá en algún momento eso pudiera pasar, ¿no? Pero de momento se ve complicado. Insisto, es que tampoco Europa está haciendo nada para forzar ahí su posición. Pero si es que por desgraciadamente, que Europa, lo he referido antes, quiero recordar, Europa ahora mismo no está en condiciones, si es que hay que reconocerlo, hay que admitirlo, es grave. Europa está frágil, Europa está sin líderes consolidados, Europa tiene su defensa cuestionada y nos ha cogido en el peor momento. La victoria de Trump nos ha cogido con el paso cambiado. Estábamos en unos debates y estamos justamente en otros. Estábamos hablando de la inmigración, de los derechos, de la igualdad, y de pronto tenemos que hablar de si fundamos o no un ejército europeo para defendernos. Nuestro mundo de certeza se ha caído. Tenemos que empezar por arreglar nuestra casa para intentar poder mediar efectivamente en sitios donde nos van los intereses y donde nos va el futuro. Estamos de acuerdo, pero es que no estamos en condiciones, y el mundo, por desgracia, perdón por el simplismo, es muy injusto y nos ha cogido en el peor momento para luchar y procurar hacerlo un poco más justo, al menos en lo que se refiere a la estructura de la Unión Europea. Si es que el mundo de certeza se nos ha caído. No podemos ponerle más maquillaje. Tampoco no hay que fustigarse más de lo yo me fustigo, sí, pues yo me fustigo, con tu permiso. Y sin él sin también. Perder el buen humor. Y sin él también. Sí, con un poquito rebelde que sea también. Y claro, y si quieres te ayudo. Pero la cuestión no es esa. Hombre, que no va tan rápido como a nosotros nos gustaría, sin duda. Que la Unión Europea la ha cogido con el paso cambiado, evidentemente. Claro. Que no es el mejor momento en términos de... El peor. Pero sí están pasando cosas que sí son importantes. En Alemania acaba de pasar una cosa extraordinariamente importante para que Europa se siente en esa mesa, que es que el futuro canciller ha pactado una reforma constitucional con una mayoría abrumadora, y no con el Parlamento nuevo, con el anterior, no con el Bundestag nuevo, con el anterior, para que Alemania, que es un elemento fundamental en cualquier estrategia europea, se coloque sólidamente en la base de esa estrategia. Estamos viendo una aproximación hacia Gran Bretaña que yo creo que hace meses ninguno de nosotros habría imaginado, con un Prime Minister muy convencido de que por sí solo tampoco tiene espacio, que necesita apoyarse en la Unión Europea. Yo creo que en la Unión Europea, despacio, con muchos problemas, con países que todavía no acaban de asumir que el mundo ha cambiado y que no podemos seguir con la lógica de hace unos meses. Pero yo creo que Europa va en la dirección correcta. Lo que tenemos que exigir es que acelere el paso. Sobre el camino de Europa, sobre acelerar el paso, sobre el rearme o la protección, el aumento de gasto en defensa, el miércoles el presidente del Gobierno va a comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar la posición del Gobierno de acelerar el gasto en defensa. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. Pero está el Gobierno en una posición especialmente complicada porque no tiene apoyos. Los partidos a la izquierda del PSOE cuestionan ese aumento del gasto hasta llegar al 2% del PIB antes de 2029, y en el PP, a pesar de estar de acuerdo en el fondo, ahí los dos grandes partidos opinan lo mismo en el fondo de la cuestión, pero exigen al Gobierno que todas esas cuestiones se voten en el Congreso de los Diputados. Sí, eso es algo que por ahora no tiene previsto el Ejecutivo. Creen en la Moncloa que en este momento no es necesario someter nada a votación en las Cortes, aunque ese no es un escenario que se descarte en el futuro. Si la situación empeora, el Ejecutivo es consciente de que puede que sí que sea necesario llevar a la Cámara alguna de las decisiones que se tomen en el marco europeo, y por eso la Moncloa quiere aprovechar la comparecencia de esta semana para hacer pedagogía, trasladar a los grupos, dicen, la trascendencia del momento. Al contrario de lo que ha pasado en otros países como Francia, Reino Unido o Alemania, el del miércoles será el primer gran debate que acoge el Congreso sobre el nuevo orden internacional y ese rearme europeo. Hasta ahora el presidente no ha acudido al Parlamento para explicar la posición de España o para detallar los acuerdos alcanzados durante estas semanas con los 27. No serán, dicen en la Moncloa, una comparecencia con grandes anuncios. Se espera que Sánchez sí que pueda concretar al menos una horquilla de la inversión real que el Gobierno destina a la defensa,
pero el objetivo principal es, como decía, volver a hacer pedagogía, explicar lo que comparten los distintos grupos dentro de la Unión. El presidente huirá de ese discurso militarista, como ya hizo la semana pasada en Bruselas, pero ante los recelos de los socios parlamentarios y de gobierno, sí que tiene previsto defender la necesidad de reforzar la seguridad y la colaboración con los países que tienen más cerca la amenaza de Putin. Son los países que necesitan rearmarse, reforzar esa capacidad militar. El PSOE lo que trata es de normalizar esas discrepancias con los grupos de la investidura y a la vez apelar también a la derecha. Están convencidos en el Ejecutivo de que, a pesar de las críticas, el PP comparte su posición y reiteran una idea, y es que si Feijóo estuviese en el gobierno no haría algo muy diferente a lo que está haciendo la coalición. Guille, gracias. Hasta luego. No tiene fácil el gobierno, Cristina, que además va arrastrando los pies. Y él recordaba ahora, Guille, como en otros países esto ya ha ido al Congreso, ya se ha hablado, ya se ha debatido, arrastra los pies y además no lo tiene nada fácil, porque tiene a los socios, tanto de coalición como de investidura, toda la izquierda en contra de ese aumento, y podría estar de acuerdo con el Partido Popular, pero es imposible estar de acuerdo con el Partido Popular. Bueno, yo creo que el CIS de la semana pasada, creo que era el martes o el miércoles cuando salió, daba cifras interesantes en este tema, ¿no? Y efectivamente yo creo que en estos momentos la parte de la izquierda, que es la que le puede preocupar en un momento determinado más al presidente del gobierno, ¿no? El ver cómo reacciona, aunque anda dividida, sí que tiene mayoritariamente una sensación de que hay que plantear un tema de defensa en el ámbito europeo. Hay división importante, pero es mayoritario el nivel de población por la izquierda incluso, sí, que plantea un incremento de ese gasto. Y necesita más explicación, porque ese CIS lo que nos está diciendo también es que hay dudas, es que la gente quiere saber. Por cierto, un CIS muy parecido a otro tipo de encuestas que se están haciendo a nivel europeo y que a nivel de opinión pública nos sitúan en posiciones bastante similares a la italiana. Europea, efectivamente, sí, el gran continente. Sí. Yo creo que eso es un poco lo que tiene que gestionar en estos momentos el presidente Sánchez, que yo creo que ha tardado demasiado en acudir al Congreso. Aquí lo hemos comentado ya hace semanas, ¿no? Pero si vaya definitivamente el miércoles, tiene que efectivamente decían antes, ¿no? Hacer pedagogía. Pero cuando hablamos de hacer pedagogía, no solamente es explicar las cosas para que todo el mundo lo entienda, sino dar respuesta a las preguntas que se formulen, ser absolutamente claro en cuanto a los pasos que se van a dar, afrontar las preguntas incómodas. Si esto va a suponer un incremento de gasto para España, ¿de dónde va a salir? Eso es algo que todavía no se ha explicado. ¿Y a costa de qué? Si es a costa de algo. Claro, por eso, ¿de dónde va a salir? A eso me refiero, ¿no? Es a costa de algún tipo de inversión que se va a dejar de hacer, de algún tipo de mecanismo de protección. Es verdad que dice que no, vale, pero entonces, ¿cómo se va a pagar todo esto, no? O sea, cuando hablamos de hacer pedagogía, no es explicar las cosas para que todo el mundo lo entienda, que por supuesto, sino que es explicar las cosas con rigor de manera que sean creíbles, ¿no? No ir con paños calientes. Y en cuanto a la reacción de los demás, cada uno se la verá con su electorado después. Yo creo que estas sesiones parlamentarias son muy importantes, no solamente por lo que el gobierno puede explicar, sino porque luego en sede parlamentaria, en la tribuna de oradores, cada partido tiene que hacer valer sus argumentos y luego cada uno se lo verá con sus electores. Y allí es verdad que puede generar mucha contradicción en el ámbito de la izquierda, pero esto no es el referéndum de la OTAN, que tanta herida generó en aquel momento entre las izquierdas, que de hecho muchas de las cosas todavía se explican por ahí. La situación ha cambiado y si vemos además cómo va evolucionando la opinión pública de 6 meses a esta parte, vamos a ver que la cosa es más compleja de lo que se pueda pensar. Carlos. Esto es un asunto muy delicado porque al final el debate serio no es si se le llama rearme o seguridad o defensa, eso es una estulticia que retrata a quien la promueve. El debate es si Europa coge o no fortaleza y se defiende ante un mundo donde están dominando ahora mismo, como dije antes, el botarate de Trump, que nos ha puesto en jaque, que ha puesto en jaque la seguridad de toda la Unión Europea y el futuro de la OTAN. El debate es si vamos a tener o no ese ejército europeo, no cómo le llamamos a las cosas, porque las cosas son lo que son y no lo que una parte quiere que sean. Y yo creo, como ya lo dije en el último abierto, que el Partido Popular tendrá que acabar apoyando el aumento en el gasto de defensa, en el gasto militar, para que el gobierno no sea víctima de una izquierda adolescente y de todo el variopinto elenco de apoyos que tiene, que en este caso no los tiene, porque nos ha cogido este paso cambiado, nos ha cogido con un gobierno débil, tanto en el Congreso como en sus socios parlamentarios. Esto no es una cuestión de cosmética del lenguaje, es una cuestión grave y muy seria, en lo que además también los gobiernos, si me permite la expresión,
tienen que quemarse, porque tienen que gobernar, tomar decisiones, priorizar y asumir los riesgos. ¿Pero tú crees que el PP lo acabaría apoyando, El Carlos? PP lo acabará apoyando, uno, cuando evidencie, porque políticamente así le interesa, las debilidades del gobierno, y dos, cuando tenga la propuesta, como habéis hablado antes, concreta y exacta de cuánto dinero y de dónde sale. Y en tercer lugar, no se nos olvide que el Partido Popular Europeo ahora mismo sí es muy fuerte dentro de una Europa débil, pero el Partido Popular Europeo sí es muy fuerte. No puede dejar que el gobierno de España se quede sin estar donde tiene que estar, que es aumentando el gasto, vamos a llamarle como se quiera, pero desde luego el debate no es el término, el vocablo. Don. Bueno, mira, yo creo que en la vida hay momentos para el truco o trato y momentos para la estrategia. Y lamentablemente en España llevamos mucho tiempo en el truco o trato y muy poco tiempo en la estrategia. Entonces estamos en un momento estratégico. Estamos en un momento en el cual hay que tomar decisiones, demostrar liderazgo y visión de futuro, no estar pensando en la siguiente votación. Claro, si estamos pensando en la siguiente... Pides un imposible. Ya, pero es que eso es lo que hace falta en este momento. Hoy está utópico, Antón. Sí, hoy estoy que Europa esté en la mesa de negociación con Ucrania. No, porque es lunes, es verdad que nos levantamos con esperanza. Luego Muy ya bien, va avanzando la semana y ya ves que no. Bueno, yo en general mantengo un tono de depresión sostenible, vale, ¿no? De pesimismo sostenible, vale, con lo cual no tengo muchos altibajos, ¿no? Vale. Pero es el momento... ¿Eres optimista? No. En Alemania lo acaban de hacer. Después de una campaña electoral a cara de perro. A cara de perro. A ver si se nos pega algo. En Alemania lo acaban de hacer. Los verdes, que hombre, supongo que no le darán elecciones de pacifismo a la izquierda española. O perdón, al revés. No irá la izquierda española a dar elecciones de pacifismo ahora a los verdes alemanes. Me imagino. Los socialdemócratas, que hombre, supongo que no serán cómplices de la extrema derecha, ni estén trabajando para la Alternativa por Alemania. Y los demócratas cristianos, que tampoco es que sean el demonio precisamente, han sido capaces de salir del truco trato. Y decir, no hombre, no podemos tener una política internacional en un momento que va a marcar la historia, porque lo que está pasando ahora va a marcar lo que queda de este siglo. Sin duda la primera mitad de lo que queda de este siglo, por completo. Y no podemos seguir en el truco trato de la política local. O sea, no podemos condicionar nuestra posición estratégica en el mundo a las necesidades, a que el Partido Popular quiera evidenciar que el gobierno es débil parlamentariamente, pero ¿qué más evidencias quiere? Pero si salimos a evidencias, a kilo y medio de evidencias por semana. ¿Cuántas más fotos necesita Feijóo de derrotas parlamentarias? ¿Cuántos álbumes tiene ya? ¿14, 15, 16? ¿Qué cree? ¿Que le va a dar la mayoría absoluta? Otra foto más de no, quiero que vaya al Parlamento. ¿Y por qué quiere que vaya al Parlamento? Aznar nunca llevó sus guerras al Parlamento y no pasó nada. No, porque claro, el parlamentarismo... Pero que estamos de broma. O sea, realmente... ¿Está usted? No, es que el presidente Sánchez no me ha dicho lo que quiere. Hombre, ya te lo dirá. Para eso hay una comparecencia parlamentaria. Hablas tú de la izquierda utópica. Hombre, pues la derecha española, yo no sé si es utópica o simplemente, con perdón de la expresión, un poco corta a la hora de entender el momento en el que estamos. Claro, y eso lo juzgarán las urnas, lo juzgarán sus electores, ¿no? O sea, si hay un desenfoque tal que en un momento como este se está jugando al corto plazo, pues efectivamente lo juzgarán. Pero yo quería comentar algo que decía antes Carlos, ¿no? Porque yo creo que las palabras importan. Y en este debate, que además es un debate que yo creo que afortunadamente, ¿no?, hacía mucho que no teníamos que librar, no es lo mismo hablar de seguridad que hablar de defensa, hablar de rearme que hablar de prepararse. No es lo mismo, ¿no? La defensa es una parte de la seguridad, pero la seguridad es mucho más amplia que la defensa. El rearme es una cuestión concreta que pues puede estar sometido a debate, etcétera. Pero el prepararse para el 2030, que es como finalmente se le ha llamado a ese programa, implica más cosas que rearmarse o no rearmarse. Entonces, puedo compartir, Carlos, la idea de, bueno, tanto Italia como España saben que sus opiniones públicas tienen muchos problemas con esta cuestión y, por lo tanto, intentan buscar un seudónimo. Puede que eso esté así, pero ojo, porque las palabras importan y no es lo mismo hablar de una cosa que hablar de otra. Que esto, por cierto, también es algo que espero escuchar el miércoles en la sesión del Congreso. Que nos digan si estamos hablando de seguridad o estamos hablando solamente de defensa. Que nos digan si estamos hablando de defensa o solamente de rearme. Porque aquí se están mezclando los términos en la conversación pública como si todo fuera igual. Y creo que una conversación pública rigurosa tiene que diferenciarlo. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el Partido Popular, que hoy tiene Comité Ejecutivo Nacional. El Abierto. Ser podcast.
En el abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro Antanín y Antón Losada. Decía que hoy está previsto que se reúna el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Congrega Alberto Núñez Feijóo a los varones del partido en plena polémica por el acercamiento de Carlos Mazón a Vox para aprobar los presupuestos de la Comunidad Valenciana. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Pero el Partido Popular lo que quiere es evitar hablar de Mazón, lo que se quiere centrar es en la situación internacional, de lo que veníamos hablando ahora en el abierto, y cómo afecta esto a la política española, porque pone el foco el PP en las complicaciones que afronta el presidente para sacar adelante el plan de rearme. Sí, hablando de rearme, todo el arsenal que tiene el PP reservado para esta semana pasa por ahí, por la comparecencia de Sánchez, por intentar evidenciar que el presidente, más allá de tener un cartelito con su nombre y la bandera de España, no pinta nada en las mesas en las que se decide la política internacional. Dicen los populares que este miércoles se va a evidenciar la debilidad de nuestro jefe del Ejecutivo, que le veremos deambular por el Congreso mostrando sus costuras. Por ahí, por lo internacional, va a ir hoy también el discurso de Feijóo ante sus varones, ante los que vengan, porque hay muchas bajas, y entre ellas, una vez más, la de Carlos Mazón. Génova ha desactivado de nuevo la bomba de su presidente valenciano, que tiene recientito su pacto presupuestario con Vox. Le han puesto esta tarde un acto en Alicante junto a Elías Bendodo. Mazón no viene, es mejor para todos, nos dicen algunos. Así no desvirtuará, por tanto, el discurso del líder del PP, un PP que quiere debatir de la Dana, pero a su manera. Hoy activa la Comisión de Investigación del Senado. Las primeras comparecencias este lunes pasan por técnicos que van a hablar de infraestructuras hídricas que dependen del gobierno central. El PP no quiere hablar nada de Mazón ni de sus cuentas por Vox, tampoco de las negociaciones abiertas en otros sitios. Feijóo y su varón valenciano hablan por teléfono, pero en directo siguen evitándose casi 3 meses desde su último encuentro en Asturias. Junquera, gracias. Gracias. Y Mazón, que tampoco estuvo ayer en el día grande de las fiestas en Castellón, pero en cualquier caso ha dicho una cosa, Junquera, que he pensado, hombre, pues ni tan mal, Antón, porque ha dicho, mañana, el miércoles, quiere poner el foco en lo internacional y hablar de las cuestiones internacionales a Alberto Núñez Feijóo. Hombre, si sube a la tribuna de oradores y habla de esto, claro, bienvenido. Sí. Hombre, lo primero hay que felicitarse. Claro, hace 2 semanas estábamos hablando de la geolocalización del teléfono de la Jessica. novia de Ábala. Sí. Ese era el gran tema, claro, y el gran eje. Si ahora dice lo que hay que hacer es hablar de internacional, venga, vamos a ello. Es un avance, Ángeles. Podemos felicitarnos, ¿no? Claro. De que, en fin, ya estamos donde tenemos que estar. ¿Cuál es el problema? Que en realidad no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de elecciones, que es de lo que se va a hablar el Partido Popular. Y la respuesta del Partido Popular frente a este momento geoestratégico del que estábamos hablando antes es elecciones, que es un momento ideal para convocar elecciones, sin duda. Está el mundo en paz, todo tranquilidad, no hay ninguna preocupación, vamos a una campaña electoral. Yo entiendo la posición política del Partido Popular y entiendo que es la oposición, no es el gobierno, y que el trabajo de la oposición no es sacarle las castañas del fuego al gobierno. Pero además de eso, que me parece legítimo y me parece que está muy bien y que lo haga como estime oportuno, insisto, me congratulo de que ya no estemos en el momento geolocalización del teléfono móvil de la novia de Ábalos y estemos hablando de que, bueno, Sánchez no pinta nada en Europa, bien, vale, le compro pulpo como animal de compañía. Pero además de eso, cuéntenos un poco cómo lo ve usted. Cuéntenos un poco cuál es su posición, claro, cuál es su estrategia. Ya sabemos que Pedro Sánchez, fatal, horrible. Que tiene que dimitir. Claro, y convocar elecciones. Y fotos de su unión con sus socios, tenemos, como decíamos antes, 14 álbumes. Tenemos varios vídeos caseros, podemos estar 3 bodas viendo los vídeos de las fotos de su unión. Pero hombre, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su dinámica? ¿Usted qué está? ¿Más gasto, menos gasto? ¿Unidad política? ¿Qué le parece? ¿Por dónde vamos? ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que le está faltando a Alberto Núñez Feijóo desde que vive estos 2 años que en su cabeza nunca pensó vivir? Porque él estos 2 años en su cabeza estaba en Moncloa ya sentado, haciendo allí sus cosas y su vida. Claro, estos 2 años en su proyecto no estaban y yo creo que no acaba de asumirlos. Pero le sigue faltando lo que le faltó antes, seguramente lo que explica que no esté en Moncloa, donde seguramente debería haber estado según todas las encuestas, y que esté ahora en estos 2 años de esta vida paralela que no acaba de asumir, ¿no? Que es, vale, Pedro Sánchez muy mal, pero ¿usted qué? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su alternativa? Y en este asunto concreto, es decir, ¿cuál es su visión de lo que tendría y tiene que estar haciendo España en la Unión Europea y en este nuevo contexto geoestratégico? Carlos. Yo preveo un Comité Ejecutivo Nacional hoy en el que habrá un prieta en la fila en materia de lo que el Partido Popular debe defender en defensa, habrá un rechazo a los criterios de reparto de los MENA que se ha propuesto y habrá un silencio
un silencio, a mi juicio, grave sobre este señor, sobre Mazón, ¿no? Se ha echado los brazos de Vox, que ya salió del gobierno, lo recordemos, y yo creo que Génova no debería estar callada ante eso, porque tiene ahí una, vamos a decirlo de forma frívola, una patata caliente. No, pero callada no está, al contrario. No. Le ha dicho a otros presidentes autonómicos, como Murcia, por ejemplo, pa'lante con la ultraderecha. Yo, en el sentido de que debería gestionar la salida de este señor, que es lo que iba a decir, pero claro, es que la cuestión es pragmática, o es que no hay mayoría para tener a otro presidente. Y entonces se echan los brazos de Vox, y a Vox, por cierto, le interesa mantener vivo a Mazón, que eso también es cuando menos inquietante. Cuanto más tiempo esté Mazón ahí quemándose, Vox entiende que son mejores para ellos, porque aquí no hay que estar regalando duros a 4 pesetas, ¿eh? Lo grave de todo esto es que cuando debería haber un gran pacto para la reconstrucción, estamos jugando a los dados de cómo quitamos a este presidente, no tenemos mayoría para colocar a otro, pero a mí me interesa que siga porque me viene bien para mis sondeos electorales. Entonces esa es la situación que tenemos. Esto, como ya he dicho varias veces antes, he puesto el ejemplo de Alemania, es que esto por desgracia no es Alemania, es que aquí no tenemos esa cultura de pacto, ni siquiera cuando hay una tragedia, y el rostro de la tragedia sigue políticamente vivo. Bueno, y que hay muchas piezas encima de la mesa. Efectivamente, yo coincido contigo, muertos, Carlos. Sí, exacto. Que a Vox le ha interesado mantener a Mazón, ¿no? Era un activo, porque a medida en que se iba quemando por el camino, ellos iban recogiendo ese voto de descontento. Hoy hay una encuesta en El Mundo que dice que parece que eso ha podido frenarse, que ese movimiento ha podido frenarse, ¿no? Es decir, que ya no existe ese efecto benéfico para Vox de recoger el descontento que genera Mazón. Si eso se confirma en posteriores estudios, puede que los intereses de Vox empiecen a cambiar, ¿no? Eso no lo sabemos. En cualquier caso, la patata caliente que tiene hoy, efectivamente, el Partido Popular en ese Comité Nacional es, yo creo, que ver y articular qué ocurre con esos pactos, no ya el de Valencia, que ya lo hemos visto. O sea, el ideario de Vox comprado en 25 puntos, ¿no? Clarísimos y explícitos. Sino qué pasa en Murcia, qué pasa en Aragón, es decir, qué pasa en otras comunidades donde, al parecer, como comentaba antes Ángels, el propio Feijóo ha dicho que para adelante con esas negociaciones, y entiendo que comprando el mismo marco. Y por cierto, esto va a pasar 48 horas antes de que veamos efectivamente a Feijóo en el Congreso de los Diputados dar su opinión sobre el tema de la defensa, etcétera. El optimista soy yo. No. Lo digo porque esto va a pasar, insisto, 48 horas antes. Ya. Que hay que ver cómo se articula la relación entre el Partido Popular y Vox en ese debate, que es una de las cuestiones que me interesan más como analista. O sea, ver qué tipo de relación plantean allí, ¿eh? O sea, pero sobre el tema de la defensa, o en general, las relaciones en general. Bueno, mira, es que ahora hablar de la defensa implica hablar de las relaciones en general, efectivamente. Yo es que no acabo de entender la estrategia del Partido Popular. No queremos hablar de Mazón, no queremos tal. Y tienen una comisión en el Senado en el que solo se va a hablar de Mazón. Es que es una estrategia que no tiene ni pies ni cabeza. Por uno, no, hay que pasar página, Mazón, vamos a apartarlo, que se vaya a hacer bolos por Alicante o por donde sea, lo más lejos posible de mí. Pero al mismo tiempo en el Senado montas toda una comisión para seguir hablando de Mazón, porque va a ser muy difícil hablar de la Dana de Valencia sin hablar de Mazón. Va a ser un poco complicado. Ellos pretenden. Bueno, porque Mazón comparece en el número 40 de los comparecientes, es el número 40, y antes que él ha pasado todo el gobierno de España. Es como hablar del partido de ayer y no hablar de Lamine Yamal. Es que, claro, es plantear imposibles. Es decir, es que eres tú el que devuelve el tema a la agenda continuamente. Eres tú el que está reviviendo el tema continuamente. Tú mismo, porque estás convencido de que si lo revivo le voy a hacer daño al gobierno central y al malvado Pedro Sánchez. Pero hombre, ¿quién era el gobernante? ¿Quién era el responsable? Bueno, y a ti que te gustan los álbumes de fotos, va a poder colocar también en el álbum de fotos Feijóo la foto que va a tenerse que hacer con Mazón en Valencia cuando el Congreso del Partido Popular Europeo. Bueno, pero eso son fotos de unidad. Vale. No, esas van a otro álbum. Además no puede ir, ¿no? Según declaró el otro día, no puede ir porque tiene que ir a votar al Congreso. Sí, y después callista. Claro, entonces vamos a ver si va o no va. Sí. A lo mejor no va solo el momento en el que tendría que coincidir con Mazón. De la foto, el momento de la foto. El momento de la foto. Y después, hombre, sería feo que no estuviera en el Congreso del Partido Popular Europeo. Las agendas las carga el diablo, Ángel. Vamos a hacer una pausa.
vamos a ir terminando ya el abierto. Están aquí a Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. Muy buenas. ¿Qué vamos a hacer a partir de las 10? Pues algo habrá que hacer, ¿verdad? Algo habrá que hacer, porque habrá que llenar hasta las 12:20. Sí, pero no se trata de llenar como de divertirnos. Creo que nos vamos a divertir. Eso es seguro. Vamos a empezar por un hecho clave. Ya no va a seguir lloviendo. Eso es lo que nos Mira, dicen. déjame que te diga una cosa. Es que llevo todo el rato haciendo la tertulia, viendo esa... ¿Veis esa ventana de ahí que está justo detrás de Marta? La del solecito. Es que hacía años que no veía no eso. se veía el sol, ¿eh? O sea, entonces llevo toda la mañana como alucinando. Si vosotros no sabéis lo que es llover, hombre. Ya lo sé. Quejándoos. Ya. Somos muy quejicas. Bueno, pero no sabéis lo que es llover, no sabéis lo que es el frío. Uy, Antón, que hablas con una de Zaragoza, No perdona. sabéis lo que es el calor. Tienes razón. Bueno, no sabemos lo que es venga, vamos. De no saber lo que es el frío y el calor vamos a hablar Ahora en porque unos tenemos instantes. una preparada, exacto. Sí, pero mientras tanto... Hablando de... Ay, cuánto llueve, A ver, deja Sergio, que si no va a terminar. No se acaban los quebraderos de cabeza por el hecho de que no vaya a llover. Por eso, en el 900-100-800, todas sus dudas, todos sus inconvenientes, todo aquello que les, de alguna forma les está un poco... desasosiega. Sí, le está provocando desasosiego, lo podemos solucionar con nuestro asesor, con Bob Pop, que ya en el 900-100-800 les espera para compartir todas sus dudas con ustedes. Y después, en la dupla, han pasado cosas con Rafa Cabaleira y Galder Reguera, pero vamos a hablar de una fecha como la de hoy, 24 de marzo, hace 9 años, que es cuando murió Johan Cruyff, la persona que iba a cambiar el fútbol tal y como lo conocemos ahora. Y aprovechando esta circunstancia, con el periodista Oriol Rodríguez vamos a hablar de su último libro, en un momento dado, donde se cuenta más cosas, más detalles sobre aquel Dream Team que cambió la historia del fútbol. Muy bien. Bueno, el artesano hoy nos habla, Pablo Ortiz de Zárate, del trabajo de una fotógrafa muy interesante, Vivian Mayer, que fue niñera de ocupación toda su vida, nadie sabía de su obra y a su muerte se descubre su obra, es maravillosa. Qué bueno. Y vamos a hablar de ella a partir de las 11 con Pablo Ortiz de Zárate, el artesano, y en Mito 2.0, Antón. Atención, Antón, atención al mito de hoy. ¿Los del norte nunca tienen frío ni los del sur calor? Yo por los del sur no hablo. Pero por los del norte, tú nunca tienes frío, porque No. nos estás criticando a nosotros. Claro. No sé. Claro. ¿Y Yo tú, me ducho en agua fría, ¿qué quieres que te diga? ¿Y tú, Claro, Carlos, ni te tú incordia la nunca lluvia. tienes calor? Yo, Habla. yo solamente en esta vida estoy contra el calor. Que no te intimiden, Carlos, que no te Cuando me intimiden. piden la firma para algo en la calle, digo, mire usted, yo nada más que estoy contra el calor. Que no te intimide el centralismo meteorológico. Pues este va a ser se llama un quite. Ese va a ser el mitos de hoy. Los del norte nunca tienen frío, los del sur nunca tienen calor. Y todo esto ya está bien, ¿no? Ya luego podremos irnos a casa. Y ya casi, Vale, casi, pues claro. a casa se pueden ir ya o donde quieran. Cristina A ver Monge, llover. Carlos Navarro. Uy, a ver el sol. A ver el sol. Carlos Navarro, Antolín, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Un Adiós. abrazo. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.